Llegó el momento de hablar de nuestra salud. Para ello ya está conmigo en Directo América, Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz martes, muy buen día. Vamos a hablar de Venezuela, una de las noticias de nuestros noticieros. El colapso sanitario en ese país obligó a muchos a buscar financiamiento en el extranjero para poder costear los gastos de salud de sus familiares, incluso ellos mismos. Así es. Y esto pasa porque en el país ahora mismo no se accede a buenos tratamientos de salud, no se accede a medicamentos tampoco, entonces hay muchos que se ven obligados a ingeniárselas de otras maneras. Volviendo un momento al puente de este que hablabas ahora en el noticiero, que se ha vuelto a abrir, el puente Simón Bolívar, recordemos que ahí de hecho se habían establecido muchos puntos de contrabando de medicamentos que quizás vuelvan ahora, porque era la única manera que tenían muchos venezolanos de adquirir tratamientos o pastillas que no se conseguían en el país. Y eso también pasa porque los sistemas de salud están desbordados a raíz de la crisis económica, que solo se ha agravado también con la pandemia de COVID-19. Eso obliga también a muchos profesionales de la salud a empezar a ejercer por fuera del sistema de salud público, cobrando mucho más también. La agencia Reuters, de hecho, recogió el testimonio de un chico que se vio obligado a abrir una plataforma de crowdfunding, como de financiación colectiva, para poder costear los gastos sanitarios de su madre, que se había contagiado de COVID-19. Escuchemos lo que nos contaba. Solo 4 horas de oxigenoterapia, que es nada más poner oxígeno, ningún otro tipo de tratamiento, fueron $500. O sea, nada más el hecho de colocar oxígeno, que es algo de primeros auxilios, hoy por hoy constituye un gasto que ningún venezolano se puede dar la capacidad de responder de una manera tan inmediata y eficaz, y que obviamente puede depender de la vida del paciente. Esos son precios carísimos en cualquier lugar del mundo, Raúl, pero imagínate para un venezolano promedio, tú lo debes saber bien. Lo sé, porque muchísimos amigos míos pues han estado también en esa situación para costear los tratamientos de sus familiares y pues una situación complicada, Mar. Pero cambiemos ahora de tema, vamos a Estados Unidos. Grandes farmacéuticas y también distribuidoras sufrieron un revés judicial por la llamada crisis de los opioides, que tanto golpea a la sociedad americana. Pues mucho, vamos de situación complicada a situación complicada, Raúl. Son varios juicios. En Ohio empezó uno contra las distribuidoras CVS y Walmart, que son de las más grandes del país, por distribuir indiscriminadamente estas pastillas y hacerlas llegar al mercado negro. Por otra parte, en Nueva York, un tribunal obligó a compañías como Cardinal Health o McKesson Corp a pagar $200 millones para que el Estado pueda costear los costes de esta crisis de la salud. Pero hablemos bien de qué se trata la crisis de los opioides. Empezó cuando grandes farmacéuticas empezaron a vender y también médicos empezaron a prescribir pastillas contra el dolor sin advertir bien de los riesgos de adicción que suponían. Un opioide, por ejemplo, es la morfina, que eso tiene un origen natural, pero también puede ser el fentanilo, por ejemplo, que eso tiene un origen sintético. Y lo que hacen es disminuir la percepción del dolor, aumentar la sensación de placer. Precisamente eso es lo que los hace adictivos, incluso más que la heroína. Repasemos las cifras de esta crisis de salud. Se calcula que la crisis de los opioides dejó 500.000 de muertes entre 1999 y 2019 solo en Estados Unidos, que fue el país más golpeado por esto. También se sabe que entre un 20 y un 30% de las personas a quien les prescriben este tipo de medicamentos terminan abusando de la sustancia, con consecuencias devastadoras. El último dato que sabemos, un dato muy impactante, es que el 80% de los consumidores de heroína en Estados Unidos empezaron o tuvieron algún tipo de relación con el consumo de opioides, de medicamentos contra el dolor, prescribidos de manera legal, prescribidos por una persona profesional de la salud. Delicada la situación, Mar, pero ahora cambiamos nuevamente de tema. Espero que sea bueno. Hablemos de la pandemia de COVID-19, porque la Agencia Europea del Medicamento recomendó la tercera dosis tan polémica de refuerzo contra el COVID-19, ¿no? ¿Cómo justificaron esta decisión, Mar? Sí, por eso no sé si decirte si es bueno o malo, pero en cualquier caso empieza a ser un poco clarificador. La Agencia de Medicamentos Europea deja esa decisión a los estados, que ya han empezado a aplicar terceras dosis, pero bueno, esta recomendación valida la decisión de muchos. Escuchemos el comunicado de ayer. El comité de la EMA ha concluido que una dosis extra de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech y Moderna pueden ser administradas a personas con sistemas inmunes gravemente debilitados, al menos 28 días después de su segunda dosis. El comité de la EMA ha evaluado datos para la vacuna de Pfizer-BioNTech que muestran un aumento en los niveles de anticuerpos con una dosis de refuerzo aproximadamente 6 meses después de la segunda dosis en personas de 18 a 55 años.
Si te parece, Raúl, revisemos los datos sobre los cuales basaron esta decisión. Es un estudio que presentó Pfizer tanto en Estados Unidos como en Europa que concluye que el contagio, la prevención del contagio se elevó otra vez hasta el 95% con esta tercera dosis. También se sabe que el nivel de anticuerpos se multiplicó por 4 en comparación con los anticuerpos que tenían las personas después de haber recibido la pauta completa 6 meses antes. Sin embargo, hay unos últimos datos que se publicaron ayer, también hechos públicos por la Agencia del Medicamento en Estados Unidos, que se sabe que la efectividad de la vacuna podría caer hasta el 50% en la prevención de contagios. Son unos datos hechos ya no de manera de un estudio clínico, sino con población vacunada, con miles de personas, y esa decisión, esa nueva información podría haber afectado ampliamente en estas decisiones de tanto de Estados Unidos como en Europa. Sin embargo, recordemos, la vacuna sigue protegiendo de manera efectiva en un 90% contra el COVID grave, contra las hospitalizaciones, contra las muertes, y es precisamente por eso que entidades como la Organización Mundial de la Salud siguen recomendando que primero se distribuyan equitativamente antes de empezar a aplicar dosis de refuerzo a la población en general, ni siquiera a los inmunodeprimidos, sino a todo el mundo, a ti, a mí, a quien sea. Así es, Mari, mejor pues tener la población mundial vacunada que solamente unos pocos con una tercera dosis, porque así logramos la tan anhelada y tan esperada inmunidad de rebaño. Mar, gracias por toda la información. Nos vemos mañana con el médico, además, para hablar de la salud.